Pues bien, a mí me emociona, de verdad, no sé a ustedes, pero a mí me emociona todo esto. Ver todo lo que está aconteciendo, estos temas que hemos estado tratando, que creen, piensan que son a ver qué llega o a ver qué va. No, sino simplemente creo que es lo que necesita en este tiempo la iglesia. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de pasión por la iglesia. Recuerden que estamos hablando de las pasiones que hay en el corazón de Dios. Sí, yo quisiera hacerles unas preguntas primeramente. Yo quiero que ustedes puedan entender esto. El por qué Jesús siente pasión por la iglesia. ¿Tú sientes pasión por tu iglesia? No me respondan. Allá se lo van a responder. Volteen así. Tú sabes qué es lo que yo siento por mi iglesia. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho por la iglesia? ¿Cómo estoy sirviendo en mi iglesia? Todas estas preguntas se las van a responder en el lapso que dure esta conferencia. Y se van a dar ustedes cuentas de todo lo que hay en la iglesia, y no tan solo en esta, sino en la gran mayoría de las iglesias del mundo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Dios ama a la iglesia por encima de su condición. Él la fundó, Él la hizo crecer a través de los siglos y continúa purificándola. Y un día la presentará gloriosa y sin mancha para las bodas del Cordero. Vamos a hablar de las bodas del Cordero en un momentito. No se emocionen porque se van a querer vestir como novia, pero no sé cuándo, pero lo van a hacer. Créanlo que lo van a hacer. Yo también lo deseo con todo el alma que ya llegue, pero el tiempo es de Él y Él nos va a invitar y nos va a llamar a esa boda. En Efesios 5, 26 y 27 en la Nueva Traducción Internacional dice así, el 25: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la ha purificado con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Qué leemos en estos pasajes, en estos mensajes? Algo que tenemos que entender, cómo la compara, cómo Pablo nos dice, nos comenta, nos pone el ejemplo de los esposos. Y hemos oído muchas conferencias y usan este pasaje, que tenemos que amar a nuestras esposas, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos cortos, no leemos todo el contexto. Y no digo que esté mal, sino está bien para la ocasión. Pero ahora vamos a verla. Dice, porque Cristo amó a la iglesia. Hijo, el amar a la iglesia, vamos a ponerle qué corazón de Cristo, de verdad, para amar a todas las iglesias. En todas las iglesias, hay de todo hay, pero no por esto vamos a desechar a las iglesias. ¿Ustedes creen que Cristo desecha las iglesias? No, claro que no.
Y dice que Él la purificó lavándola por medio de la palabra. En la palabra dice que son como jabón de lavadores. Sí, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que podemos entender por todo esto? Simplemente que por medio de la palabra, Cristo Jesús está lavando a su iglesia, la está purificándose. ¿Para qué la purifica? Para presentársela a Él mismo. Él ve a toda la iglesia manchada, sucia, pero por medio de la palabra la está lavando, la está limpiando, la está purificando. ¿Para qué? Para que Él la vea de lo mejor, para lo mejor, porque Él se merece lo mejor, ¿sí? Y sobre todo a mí me llena de orgullo cuando dice santa e intachable, santa. Ojo, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia en general debe de ser santa e intachable. Jesucristo ama a la iglesia como un esposo apasionado. ¿Quién no está apasionado de su esposo? Creo que todos los varones que están aquí estamos apasionados por nuestra esposa. ¿Sí? ¿Y qué podríamos hacer por nuestra esposa? Dar la vida misma. Así lo hizo Jesús por su amada, por su iglesia. Y ahora yo les pregunto, ¿qué hace Dios cada vez que ve a su iglesia sucia y manchada? ¿Creen que es la pregunta que nadie puede responder? Pero no, en la Biblia vamos a encontrar todas las respuestas. Es algo muy sencillo de decir, pero muy difícil de entender. ¿Qué hace Dios cuando ve a su iglesia sucia y manchada? Se entrega a sí mismo. Ya se entregó por esa iglesia que está sucia, ¿sí? Y se entregó a sí mismo para purificarla, para limpiarla. Y así como lo hizo, espera que nosotros veamos a la iglesia de la misma manera, de la misma forma. Por eso, ¿cómo ves a tu iglesia? También es para los que me están siguiendo, o los que me verán hoy, o me están viendo ahorita, mañana, no sé el momento, pero también les hago esa pregunta. ¿Ustedes cómo ven a su iglesia? Muchos van a responder de diferentes formas, pero esto es lo bueno, que aún así Dios te ama. Perteneces a una iglesia, Dios te ama. Por el simple hecho de pertenecer a esa iglesia, Dios te ama. Bendito eres, Padre. Aquí creemos o pensamos que la iglesia no es un templo. Yo he escuchado que dicen que la iglesia no es un templo, que la iglesia está en tu corazón. Pero vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Es algo parecido, así como una familia no es la casa donde vive la familia, sino que para tener una familia se necesita una casa. Así la iglesia necesita un templo para crecer espiritualmente en fe. Sí entendieron, ¿verdad? Así como la familia funciona como un diseño bíblico, la Biblia también enseña que necesitamos un lugar para congregarnos y compartir juntos, como les comentaba, la dinámica
espiritual y de la fe. Déjenme comentarles que Cristo fue el primero que en mencionar la palabra iglesia en toda la Biblia. Después de la confesión de Pedro ante la revelación de su persona y el término original que se utilizó fue traducido en griego como eclesia o como eclesia, que en aquel tiempo era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica. De ahí que era una asamblea, una reunión donde hablaban de todo. Sí nos queda claro, ¿verdad? O lo ponemos más claro. En otras palabras, el Señor definió su obra maestra como una especie de un parlamento espiritual. Estamos reunidos, ¿por qué? Porque queremos crecer espiritualmente. Estamos reunidos, ¿por qué? Porque nos une la fe, nos une la sangre del Cordero que fue derramada, nos une, sí, la muerte de Cristo, nos une la resurrección de Cristo. Ay, amén, amén, Padre. Y esto yo se los comento a título personal, que la iglesia no es un cristiano aislado, que él desea desarrollar su fe, sino todos necesitamos un ámbito donde una comunidad de creyentes en Jesucristo se pone de acuerdo y ejerce su poder espiritual a través de la unidad. ¿Saben? Yo les he estado hablando de la oración de la iglesia. Oramos por las peticiones. Oramos hace un momento por algo que deseaba Francisco, que hay en su corazón. ¿Ustedes creen que va a suceder lo que estaba orando Francisco? Ese es lo que les quiero decir, la unidad de la iglesia para avivar nuestra fe, por medio de lo que estamos avivando por medio de la oración. Sí, esto es lo que les quiero compartir hoy, de la unidad como iglesia. Dios es un padre que anhela una familia y un hogar. Ojo, Dios es un padre que anhela una familia y un hogar. La familia son los nacidos de nuevo. Cuando yo nací de nuevo, cuando conocí al Señor Jesús, me uní a una familia, ¿sí?, de creyentes cristianos que eran una iglesia, ¿verdad? Y el lugar es la dinámica espiritual que se desarrolla en la casa, edificio, templo o donde nos reunimos. Donde nos reunimos es el lugar donde nos desarrollamos, aprendiendo y sobre todo somos activados. Hace 8 días se empezaron a activar varios asistentes a la iglesia para servir a su iglesia. Por eso somos activados. Y sobre todo, crean esto, que por medio de la iglesia puede influenciar ciudades. Y sobre todo naciones. Yo recuerdo que antes hablaba mucho, cuando conocí, de un avivamiento en Pensacola, Estados Unidos. Después vi
ciudad o en el país de Colombia. ¿Y todo a qué fue? A que uno tuvo una visión, la compartió y se empezó a predicar el Evangelio. Y afectó el Evangelio a esa ciudad porque hubo muchos nuevos creyentes. Aquí, si predicamos el Evangelio a toda esta colonia, déjame decirles que esta colonia va a cambiar, esta zona va a cambiar, porque habrá muchos creyentes. Y luego muchas veces utilizamos a la iglesia como una excusa. ¿Sí? Como, está muy chiquita, está muy grandota, yo no voy allá porque está muy grandota, y ni me pelan, ni me hacen caso. Tengo 5 años ahí y no he tenido una plática con el pastor. Siempre se ve rodeado de líderes, pero el punto es el pretexto de estar hablando, no sé si mal, pero esto de que ponemos como pretexto el templo o el lugar, suena muy, perdón la palabra, pero suena muy ridículo, muy burdo, cuando en realidad nuestro problema somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a lo que dice el pastor. Nos dice el pastor que vamos a trabajar, no me aparezco en el lugar donde vamos a trabajar. Y ese es el punto de cómo vamos a servir a la iglesia. ¿Y todo para qué? Para no congregarnos, porque no nos gusta el lugar, porque está muy pequeño, no nos gusta el lugar, porque está muy grande. Cuando realmente muchas veces hemos tenido problemas con los líderes o con los mismos pastores, no están de acuerdo en lo que nosotros les enseñamos por medio de la palabra. Puede ser que nos equivoquemos, sí, pero déjenme decirles que nunca lo haríamos para lastimar a las ovejas. ¿Ustedes creen que un pastor le rompería la pata a una oveja para que no se desvíe del camino, no se descarrile? Créanlo que no, nunca. Yo no conozco a un pastor que haga esto. ¿Sí? Lo que pasa es que no queremos ponernos enfrente, ¿sí?, de la gente. No queremos ponernos enfrente para decirle que te puedo ayudar. No nos queremos poner enfrente para decirle cómo te ayudo, en qué te puedo servir. Por eso no nos ponemos enfrente. Y ya no nos gusta cuando nos dicen, te puedo ocupar aquí el día de mañana, pero el día de mañana juega la selección. Y es que no voy a poder. ¿Ven cómo nosotros somos los del problema? Y miren, yo creo que lo importante de aquí es ver cómo Dios ve a la iglesia. ¿Sí? Hay muchos que son criticadores crónicos de la iglesia. Le ven todas las imperfecciones que pueda tener la iglesia. ¿Sí? Pero si ustedes no se han puesto a pensar, o esos criticadores no se han puesto a pensar, no se han puesto a razonar, que cada vez que critican a la iglesia, critican a Cristo. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuál fue? ¿Recuerdan el versículo que acabamos de leer? La amó que se dio a sí mismo. Yo estoy de acuerdo que como iglesia debemos de llevar un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Cuando un niño recién nacido, lo tienen que cargar. Va creciendo
lo enseñan a caminar o tratan de enseñarlo a caminar. ¿Y cuál es el resultado? El niño no puede, tiene que gatear. Ya cuando domina, que empieza a gatear, empieza a hacerlo el famoso solito. Y le extendemos los brazos y corriendo. Se tropieza y lo volvemos a levantar hasta que ya va hacia ti sin tropezar. Así es el crecimiento de la iglesia, así tenemos que verlo. Pero sobre todo, que estos, hasta las redes sociales ocupan para hablar mal de la iglesia. Y ahí es cuando todos empezamos a ver mal a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ve de esa forma a la iglesia, pero ¿cómo la ve Cristo? Ustedes, si les pregunto, ustedes tendrán diferentes opiniones de cómo ven a la iglesia. Pero depende el uso y el término que tú le des. ¿Sí? Y así como estas personas se pueden encontrar en todo el mundo. En todo el mundo se pueden encontrar esta clase de personas. Y esta clase de personas son las que contaminan, las que enferman, ¿sí?, a los nuevos creyentes. O inclusive han contaminado y enfermado a los que ya tienen tiempo congregándose en una iglesia. Creo que hoy es el tiempo de clamar, ¿sí?, y servir en forma activa en tu iglesia. ¿Y por qué digo tu iglesia? Porque es la iglesia donde tú te congregas. Y para que eso suceda debes de salir de la silla de la comodidad. Debes de salir del anonimato. Si es una iglesia muy grande, pues creen que pasas desapercibido. Pero preséntate tú: pastor, soy Leo Hernández, quisiera yo servir en esta iglesia. Es que, pues, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Acabo de llegar. ¿Qué respondería el pastor? Claro que sí, eres bienvenido. Vas a servir lavando los baños. Cada vez que termine una reunión, los vas a asear, los vas a lavar. Ahí está. Si realmente quieres una iglesia, perteneces a esa iglesia. Sí, pastor, lo que usted me ordene, yo lo voy a hacer. No, pastor, yo vine a servir en otro lado. Yo me llevo muy bien con los varones. Me llevo de a cuartos con los jóvenes. No, ¿cómo creen? ¿Cómo voy a lavar yo los baños? Ni en mi casa lavo el mío. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en servir o en ser visto? Cada vez que se activa a alguien para que las mejores de la iglesia, ¿saben qué va a pasar? Que la iglesia va a ser transformada. La iglesia va a ser transformada. Hace un momento les pregunté que si Jesús se iba de la iglesia y me dijeron que no. Pues déjenme decirles, como le dijeron a Pedro, no te lo reveló, ¿sí?, sino que te fue revelado por el Espíritu Santo. Sí, Jesús no se va de la iglesia puede estar sucia, puede estar manchada, puede estar sucia, pero Él camina en medio de las iglesias. Y hay personas que se han ido de las iglesias por no sentirse cómodas, por lo que escucharon, por lo
que dijo el pastor. Yo he oído prédicas donde el conferencista le dice que si ves a una iglesia que está pecando, si ves a una iglesia que hace cosas que no van con la enseñanza bíblica, huye de esa iglesia porque te está contaminando. Y si es el lugar donde Cristo te puso ahí, para que tú seas el cambio en esa iglesia, ya te fuiste, ya saliste, porque escuchaste esa prédica en YouTube. Ojo con lo que escuchamos. Tenemos que estar bien cimentados en la palabra. Y si ves mal algo que te ha hecho la iglesia, ¿por qué antes de irte no te preguntas qué voy a hacer para que no esté sucediendo esto en mi iglesia? Teníamos una plática el miércoles sobre las cosas de la iglesia, pero miren, aquí lo importante es que ¿cómo ves tú a tu iglesia? ¿Sí? Y alguien me enseñó que cada decisión que tome o las circunstancias que esté pasando, ¿por qué no nos hacemos esta pregunta? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Ustedes creen que Jesús se iría de la iglesia porque escuchó que al pastor se le salió una mala palabra? ¿O porque el líder o porque una persona esté pecando? ¿Sería? No hemos entendido o no hemos comprendido la palabra. ¿Ves la basurita que tú tienes en la basurita que tiene el otro en su ojo, pero no ves la viga que tienes tú? Se lo estoy parafraseando para que quede más claro. ¿Sí? Y por eso yo les decía que no se equivocaban, y siempre les voy a decir que en la Biblia siempre encontraremos la respuesta. Miren, luego de la muerte de cruz, Cristo visitó a sus discípulos y les enseñó sobre el reino durante 40 días. ¿Sí han leído esa parte, verdad? ¿Sí? Luego ellos lo vieron desde lejos cómo se empezó a ir al cielo en las nubes, ¿verdad? Después vieron, bueno, antes de eso vieron al Mesías resucitado. ¿Sí? Hasta que lo perdieron de vista. Después volvemos a hacer referencia a la aparición de Cristo en la tierra. ¿Sí? Hace referencia de Cristo en la tierra, lo tenemos en el trayecto o en el camino a Damasco, cuando sale a su encuentro en el camino a Saulo. ¿Por qué Saulo? Porque antes era Saulo. Cuando tuvo el encuentro con Cristo fue Pablo. ¿Sí? Ya después de esto tuvo una conversación con Cristo, ¿verdad? Este Saulo. Ya después de esa conversación, cuando estuvo sin vista, ya le llamó Pablo. ¿Hasta aquí vamos bien?
y después de Pablo se vuelve a perder, ya no hay una referencia en la Biblia de Cristo, sino hasta Apocalipsis, ¿sí? Jesús vuelve a darnos otra evidencia de que aquello que le gusta, aquello que le apasiona. En Apocalipsis 2:1 dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y camina entre los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros representan 7 iglesias. Y no porque esté hablando ahí en estas, cuando Jesús, cuando le está siendo revelada a Juan estas cartas a las 7 iglesias, siempre hace referencia de algo para las 7 iglesias, ¿sí? Y siempre comienza con una representación de la persona, ¿sí? O de la persona de Jesús. En la primera carta a los Efesios dice el que anda en medio de los candeleros. Si ya sabemos qué son los candeleros, dice que anda, que camina en medio de las iglesias. Y no pensemos que nada más son las 7, sino que Él camina en medio de todas las iglesias, en las iglesias que están fundadas en todo el mundo. ¿Sí? Yo les puedo decir que Jesús está sentado, está caminando aquí, se está gloriando, está enseñando algo que me apasiona, por el cual doy la vida, que es la iglesia. Porque aquí se están reuniendo los que quieren saber más de mí, los que van a crecer espiritualmente, los que el día de mañana van a servir a otras iglesias. ¿Sí? Y dense cuenta cómo Él les dice cuáles son las fallas y cuáles son sus aciertos. Y al final dice, el que venza, ¿qué se le dará? ¿Qué se le dará? La corona, la vida. Esto es lo bueno de las iglesias. Tenemos que permanecer fieles a la palabra de Dios. Si Dios te puso aquí y a un lado tienes a tu hermano que te está molestando, muchos le dicen al hermano niño que nos desgasta, pero Dios, Jesús, ve que te está puliendo. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de ti, para limpiar esa agresividad, ese enojo. Te lo está borrando. Por eso pone al hermano de ahí, ¿sí? Y sobre todo Él les está diciendo, ve las iglesias que tienen muchos problemas. A unas les dice que tienen a Jezabel, a otras les dice que tienen el nombre de que viven, pero están muertas. A otras les dice que están tibias. Y a otras les dice que a las que perdieron su primer amor. ¿Qué clase de iglesias eran? Pero ahí se movía Jesús, ahí caminaba Jesús. Aquí no sé cómo, por eso les pregunto, ¿cómo ven ustedes a su iglesia? Y también a ustedes, ¿cómo ven a su iglesia? Y si hay algo mal que han hecho ustedes para que se vea mejor la iglesia. Todas las iglesias siempre tendrán algo que les haga falta, algo que podamos cambiar para que esté mejor.
Miren, cuando empecé a entender esto, ¿por qué Jesús se mueve en medio de las iglesias llenas de pecado? Porque las ama con una verdadera pasión. Porque el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Y recuerden que también en la Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y dice también que multitud de pecados se cubren con amor. ¿Ya se dan cuenta cuánto ama Dios a la iglesia? ¿Ya se dieron cuenta lo que hizo Dios para limpiar a su iglesia? Y ahora yo les pregunto, ¿qué es lo primero que ves tú en tu congregación? ¿Sus aciertos o sus fallas? Un hombre de Dios dijo: Dios ofende la mente para revelar el corazón. Tal vez a muchos nos ha ofendido nuestra mente para revelar realmente lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces vas a pasar momentos desagradables en la iglesia y solo sabes para qué es: para que tú sepas cuánto amas a tu iglesia. Esos momentos difíciles que tú estás pasando es para ver cuánto amas a tu iglesia. Si porque te dijeron que tenías que servir, te vas de la iglesia, es que no amabas a tu iglesia. Si te pusieron a lavar los baños y aceptaste sin problemas, es que amas a Dios. Digan conmigo: amo a Dios, porque todos van a servir. Claro, si ustedes lo desean. Y creo que si en estos momentos sientes una debilidad por tu iglesia, que sientes que no la amas, no te preocupes. Después de esto, ese momento, todos podemos empezar ese momento de empezar de nuevo, para sentir una pasión, para comprometerte por tu iglesia. ¿Sí? Aquí yo quiero recalcarles algo. El Padre te ama tanto que Él nunca se dará por vencido para limpiarte, para verte transformado. Y así hablé en forma individual, pero así es también en la iglesia. Aquí puede haber mucha gente pecadora, pero también hay gente de buen corazón. ¿Sí? Y yo sé que va a transformar corazones. ¿Por qué? Porque Dios te ama y ama también a la iglesia. ¿Y ya se dieron cuenta cuando leímos lo que dice Apocalipsis? ¿Qué dice? Dios ve a las iglesias como candelabros o candeleros de oro. ¿Ya se dieron cuenta cómo nos ve Dios como iglesia? ¿Por qué si es una iglesia pecadora, por qué no la ve como un candelero de barro hecho de madera? No, Él nos ve como oro.
Jesús describe a la iglesia, no por lo que hace, de acuerdo a su condición, sino de acuerdo a su destino. ¿Por qué es esto? Porque todas las iglesias están destinadas a extender el reino de los cielos. Todas. Y algo que me queda muy claro, porque en una ocasión di una clase respecto al oro, ¿sí? Cómo se elabora, cómo se prepara el oro. Debe de ser metido al fuego por varias veces a altas temperaturas. Se podrá ensuciar el oro, pero nunca perderá su valor, nunca perderá la esencia. Así, ustedes como iglesia o todas las iglesias no perderán su valor, podrán estar sucias, pero ya vimos qué es lo que dice, que Él nos lava por su palabra, pero seremos siempre oro. El oro lo vamos a limpiar. Está manchada esta iglesia, pero por medio de la palabra va a ser limpia y no perderá su valor. Por eso Dios nos ve así. ¿Estamos? ¿Quién dice amén? Amén. Dios puede, si Dios ve así a su amada iglesia, estoy seguro que sí se puede contaminar, pero al final Él nos limpiará y nos presentará, ¿sí?, reluciente y sin mancha delante del Padre. ¿Por qué me persigues? ¿Se acuerdan de esta frase? Cuando Saulo creía que servía a Dios persiguiendo a la iglesia, yo no me puedo imaginar a este joven que realmente amaba a Dios, porque lo amaba, ¿verdad? Y pedir cartas, porque sabía que en Damasco se estaban reuniendo los cristianos. ¿Y qué sucedió en el trayecto para Damasco? Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Sí, cuando tuvo ese encuentro, sus palabras del Señor fueron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Notan que Jesús le dice, no le dice: ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué quemaste las iglesias? ¿No? Dice: ¿por qué me persigues? O en otras palabras, para decirlo más coloquial, si tú te metes con mi iglesia, porque iba a destruir iglesias, ¿verdad? Si tú te metes con mi iglesia, te metes conmigo, porque ellos son parte de mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es esto que yo les quiero dar a entender? Que Cristo, sí, te ve a ti como parte del cuerpo. Así nos ve a la iglesia como tal. ¿Sí? ¿Qué fue lo que cambió después? Que Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús. Él fue el que escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué operó en él? Ese encuentro. Y Pablo fue de los que fundaron las 7 iglesias de las que habla el Apocalipsis. Y veamos que eran iglesias imperfectas, ¿verdad? Pero Pablo siempre enviaba a alguien, ¿sí? No decía: no, estos de Corintios son, pero sí, bravos. Dejan que todas las mujeres hablen, y en vez de que los varones digan que esto no, las mujeres se ponen ahí a decir: por eso yo les voy a decir esto, ¿sí? Pero él no habló mal de las iglesias,
porque sería hablar mal de Cristo. Cada vez que tú hablas o levantas una crítica contra una iglesia, estás levantando una crítica a Cristo. ¿Amas tú la iglesia como Cristo la amó? Y déjenme decirles que Dios está totalmente comprometido en la restauración de la iglesia. Yo les decía que yo tengo la certeza que Dios va a transformar estos corazones. Y de todas las iglesias los va a transformar. Ya casi vamos a terminar. Y ahora quiero presentarles a la iglesia. La iglesia es la novia o la esposa de Cristo. Hay quienes dicen que las bodas del Cordero ya sucedieron, pero en forma espiritual. Ya que en Apocalipsis hay versos que dicen así: su esposa se ha preparado, o que el espíritu y la esposa dicen ven. De esto hablaremos después, pero quiero enfocarle esto. Para poder entender todo esto tenemos que ir al contexto, ¿sí? Y vamos a revisar unos versículos y les digo el contexto cultural judío de los hebreos. Pablo dijo que fuimos desposados con Cristo, ¿sí? En la cultura judía, el desposarlos es el compromiso para el casamiento. Es como aquí en la cultura occidental, para podernos casar, ya le echamos el ojo a la amada. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos un anillo, ¿verdad? Y así ya se sella un compromiso, se pacta ese compromiso. Así era en el contexto judío. Esto significa que aquí, cuando reciben el anillo, aceptan la propuesta, ¿sí? Y se prepara para convertirse en la esposa amada. En el contexto hebreo o judío, se le llamaba el desposorio. Dice la Biblia que José estaba desposado con María, mas no estaban casados. ¿Por qué no dice José se divorció de María o se quería divorciar de María? No estaban casados. Él dice, quería dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque no se podía divorciar, porque no estaba casado. Ese es el contexto. Por eso les digo, ¿sí?, que el contexto en el judío es desposarnos, es comprometidos para casarnos. Y eso va a suceder, nos vamos a casar y vamos a ser invitados a las bodas del Cordero en la segunda venida de Cristo Jesús. Pero ¿qué tiene que hacer la desposada? ¿Sí? La que se va a casar con Cristo. La iglesia que se va a casar con Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente prepararse. ¿Sí? Prepararse en santidad, justicia, pasión, ya que es legalmente su esposa. ¿Sí? Y nada puede separar a su esposa del amor de Dios. Nada podrá separarnos de mi amado. Y si no nos hemos casado, ¿por qué nos vamos a divorciar de Cristo? Muchos se divorcian, piensan que están casados con Cristo y se divorcian cuando se van de la iglesia, que no quieren saber más de la iglesia. No quieren saber nada de la iglesia. Y se divorcian, se alejan. Pero si todavía no están casados. ¿Sí?
creo que es el momento de abrir los ojos y estar preparados. Cada vez que hay una iglesia sin mancha, santa y con pasión por las cosas de Jesús, créanme que hacemos que su venida sea más rápida. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que vendrá, que todo ser humano oirá hablar de él. Se lo estoy parafraseando, porque dice que hasta lo último de la tierra se escuchará su nombre. ¿Quieres ya casarte con la esposa? ¿Quieres ser ya? ¿Prepararte? Anuncia el Evangelio. Y ya por concluir, el proceso que la iglesia debe atravesar hoy tiene que ver con convertir esos candeleros de oro que nuestro Señor merece. ¿Sí? Él está esperando que muchos procedan al arrepentimiento, que el Evangelio del Reino sea predicado hasta lo último de la tierra. Perdón. Que la iglesia despierte, en pasión, en intimidad, en santidad, que clamemos porque se apresuren las bodas del Cordero. Y entonces va a ser el Padre cuando determine: ve, te están esperando, ve qué hermosa, qué ataviada está la iglesia. No hablo, ¿sí? Hablo de la iglesia en general, la iglesia universal, la iglesia de África, la iglesia de Estados Unidos, de Colombia, Canadá, de México. De esa iglesia hablo. La iglesia es una idea que nació en el corazón de Jesús. Y una obra que la comenzó el Espíritu Santo. Y déjenme decirte, aquel que comienza la buena obra, la terminará perfecta. Así es que ustedes, y para Jesucristo, estén preparados para ser perfeccionados. ¿Sí? Y cierro con esto. La grandeza de un hijo de Dios no se mide por los números, sino por el precio que es capaz de pagar por estar en el centro de su voluntad. Muchos, hace 8 días, hablábamos de que hay pastores que tienen megas iglesias y creen que ellos son los salvadores de la gente. Mas no, de verdad, el único salvador es Dios. Y la iglesia no se mide por el número de sus congregantes, ¿sí? Se mide por los que están dispuestos a obedecer, los que están dispuestos a amar, los que están dispuestos a servir, los que están dispuestos a ayudar y no criticar a las iglesias. Eso es lo que ve en tu corazón como hijo de Dios. Con esto termino y permítanme orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por todo lo que has estado hablando. Ahora vemos que tu iglesia, que tú amas a tu iglesia, que tú caminas en medio de nosotros. Ya oíamos que aquí han dicho que no son santos, que son pecadores, pero aún aquí tú te mueves en medio de nosotros, Señor. Y ahora cambia y transforma estos corazones para que ya no se vean así, sino que se vean que están siendo lavados por el medio de tu palabra, que están siendo purificados por tu palabra, para presentarnos delante de ti puros y sin mancha. Padre, con esas ropas que tú nos diste cuando llegamos a tus pies, blancas y relucientes, así queremos llegar ante ti, Señor. Y cuando las
manchamos, Padre, y tú estás ahí para limpiarnos por medio de tu palabra. Padre, gracias, Padre, porque yo sé que desde ahora, Señor, aprenderemos a amar la iglesia, a ser partícipes de la iglesia, a ver las cosas que hay en la iglesia, para transformar esa iglesia en algo glorioso, para que cuando tú vengas, esta iglesia, Señor, se presente ante ti sin tacha y sin mancha. Gracias, Padre, por todo, Señor, lo que has hablado. Y gracias, Dios, porque tú seguirás transformando los corazones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.